nuestra enseñanza del día de hoy. Estamos prácticamente ya en la recta final de nuestra serie de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 42. Estamos en la armadura del creyente y hoy nos toca ver el yelmo de la salvación. Hermanos, yo quise abarcar todo el verso 17, pero sinceramente no me dio el tiempo, porque en cuanto uno está estudiando, está investigando, el Señor abunda tanto en su gracia, y la verdad es que hoy solamente vamos a hablar del yelmo de la salvación. La próxima semana vamos a hablar de la espada del Espíritu. Es un solo texto, pero vamos a hablar de la primera parte, que es el yelmo de la salvación. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versos del 10 al 17. Efesios 6, 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, queremos darte las gracias desde el fondo de nuestro corazón, Señor, porque podemos palpar tu misericordia día con día, Señor. Podemos sentir tu gracia, tu amor, tu fidelidad, lo podemos ver, Señor, todos los días, a pesar de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor, ha sido derramado, Señor, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor, tenemos todas las bendiciones que el hombre pueda anhelar. Todo. Pablo, de hecho, comienza esta carta diciendo en el capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no poca, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla más de 30 veces o alrededor de 30 veces en toda la carta acerca de en Cristo, o la frase en Cristo, porque quiere dejar claro que no hay nada fuera de Cristo. No tenemos nada, Señor, fuera de Él. De hecho, no lo anhelamos. No queremos nada, porque no podemos hacer nada sin Cristo. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué glorioso es saber que estamos en tus manos, que tú tienes el control de todas las cosas, y Señor, que somos realmente privilegiados
El cristiano es la persona más privilegiada sobre la tierra. Somos tus hijos, somos tus siervos, Señor. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir para ti. Necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros, que nos fortalezcas. Nosotros necesitamos ser intencionales, Señor, a la hora de fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, pero necesitamos tu ayuda. Como dice Pablo a los filipenses, que quien comenzó la obra, su buena obra en vosotros, la terminaría hasta el día de Jesucristo. O como dice más adelante, porque Dios es el que provoca o el que hace en nosotros el querer como el hacer, el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu fidelidad. Muchas gracias, Padre. Gracias. Dame gracia para poder exponer este tema de manera fiel. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Esta es tu iglesia. Este es el día del Señor. Y no queremos hacer nada que no sea estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a mortificar nuestros deseos egoístas de tomar aún el día del Señor para nuestro beneficio. Ayúdanos a renunciar, Señor, a las cosas triviales de este mundo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que deberíamos estar extremadamente animados porque, hermanos, nos espera el día del Señor, ese día glorioso que estaremos en su presencia y nos estaremos gozando por la eternidad. Pero debemos recordar, y esto es muy importante porque debemos recordar lo que Pablo dice en el capítulo 1 de esta carta que estamos ya finalizando. Pablo dice unas cosas de suma importancia del capítulo 1, verso 1 al verso 14. Pablo establece, creo que lo más importante que tú y yo debemos saber: que Dios nos ha bendecido, nos ha escogido, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Versos 13 y 14, Pablo dice que Dios, si nosotros no estuviéramos como tan seguros, Pablo dice que el verso 14, 13 y 14 dice que Dios ha sellado eso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para garantizarnos esa promesa o eso que Dios ha hecho en nosotros si realmente hemos creído en Jesús. Avanzamos en el capítulo 2 y Pablo nos explica cómo sucedió eso, en qué condiciones estábamos nosotros cuando Dios vino a nuestra vida. Y Pablo dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados cuando Él vino a nosotros y nos abrió el entendimiento. Capítulo 3, Pablo ora por la iglesia para que la iglesia entienda, comprenda el poder que opera en ellos, que es el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, Pablo empieza a hablar de las manifestaciones tangibles de todo eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Empieza a ver en nosotros el fruto de una vida cristiana verdadera. Y mis hermanos, es importante saber esto porque si nosotros no hemos nacido de Dios, es imposible que tú te pongas la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios no es para los incrédulos, es para los creyentes. Pero mis hermanos, a medida de que la maldad avanza, la humanidad se acerca cada vez más al clímax del fin, donde los cristianos estamos llevando a cabo, nos estamos enfrentando a donde se está llevando una gran batalla cósmica entre el bien
y el mal, pero no solamente una batalla entre el bien y el mal en el sentido filosófico, sino más específicamente una batalla entre Dios y Satanás. Una batalla entre los siervos de Jesucristo y las fuerzas invisibles de Satanás. Una batalla que es esencialmente una batalla espiritual, una batalla a la que el cristiano es inevitablemente llevado, tan solo por su relación con el Señor Jesucristo. Una batalla que no podemos ver con nuestros ojos físicos, que no podemos pelearla con armas hechas por el hombre, sino que es una batalla peleada en el ámbito espiritual, con medios espirituales tales como la oración, la meditación de su palabra, la obediencia a la misma y la proclamación de la verdad de Dios, viviendo vidas santas. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual existe un aspecto muy personal donde usted y yo como cristianos estamos enlazados en un combate mano a mano con los espíritus demoníacos. Es una lucha íntima, por así decirlo. Es personal, pero además es mortal. Como cristiano, usted está siendo estudiado, acechado y atacado regularmente. De modo que si usted no se da cuenta de esto, puede llegar a ser una baja en este conflicto. Yo voy a repetir eso otra vez. Si usted no se da cuenta de que usted está en una batalla constante, puede llegar a ser usted una baja en este conflicto. Es decir, puede ser aplastado por Satanás y sus demonios. Sin embargo, no debemos suponer, hermanos, que todos nuestros pecados cometidos son responsabilidad de Satanás, porque eso no es verdad. Cada uno de nosotros somos responsables de vivir en santidad, de dar muerte a nuestros pecados. Ahí nosotros directamente asesinamos nuestros pecados. Es decir, en esta batalla en contra de la carne y el pecado y Satanás, somos llamados cada uno de nosotros a fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Porque como hijos de Dios que hemos sido justificados, escuche, hemos sido justificados, pero también hemos sido santificados. Y en esta santificación, que se conoce como la santificación progresiva, cada uno de nosotros mortificamos nuestros pecados. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 y 23. Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Quiénes? Nosotros. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice Pablo: haced morir. ¿Quién? Ustedes. Haced morir nosotros, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, hermanos, nosotros somos responsables de hacer morir o matar cada uno de estos deseos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero mi hermano, en nuestra lucha contra Satanás, somos llamados a resistir o permanecer firmes en cuanto a nuestra fe, para no ser arrastrados por las artimañas del diablo. Es verdad, como ya dijimos y como dice la Escritura, Satanás mandará dardos de fuego que te engañen y te hagan daño.
pero tú eres responsable de pecar. Él no. Y esto es importante decirlo, ya lo dijimos, hermanos, prácticamente en 40 enseñanzas. Hablamos de lo que nosotros debemos hacer. Si somos hijos de Dios, debemos vivir en santidad, debemos vivir en amor, debemos vivir en unidad, debemos vivir a Cristo. Pero si usted en algún momento piensa mal de algún hermano, no le eche la culpa al diablo. Él le manda el dardo, pero usted es responsable de recibirlo o no. Por eso, hermanos, la importancia de fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios. Y como vimos el domingo pasado, toda la vida del creyente se caracteriza por la fe en la justicia de Dios que es en Cristo. Toda la vida del creyente. Por eso Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El domingo pasado dijimos que esta fe no es la fe académica, porque la fe académica es la fe que tienen los demonios, según Santiago 2:19, donde los demonios también creen y tiemblan, pero no cambian. Tampoco es la fe temporal, porque esta fe es efímera, es fácil de apagar con los dardos de fuego del maligno cuando se enfrenta a las pruebas. Es la fe que aparece en Mateo 13:5-6, donde habla nuestro Señor Jesucristo del sembrador. Esta fe es la que cayó entre las piedras y los espinos. La recibe con gozo al momento, pero cuando vienen las circunstancias de la vida, se desaparecen. Tampoco es la fe basada en milagros, ya que esa fe también la tuvo Judas. Pero Judas fue poseído por los demonios de la codicia, la hipocresía y la traición. Por lo tanto, mi hermano, la fe que nos ayuda a pagar todos los dardos del maligno es la fe que justifica al impío. Es la fe de Jesucristo obrando en nuestras vidas. Es la fe de Efesios 2:8-9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de ustedes, es don de Dios. Es la fe que Él da. Y esta fe, que es la fe que justifica al impío, es generada por el Espíritu Santo. Y podemos saber, hermanos, que tenemos esta fe por medio de 3 características fundamentales. Primero, esta fe verdadera es una fe obediente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Quién puso la fe en Abraham? Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de la fe en Abraham? Obedecer. Abraham salió al lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Eso lo dice Hebreos 11:8. Por lo tanto, hermano, de la misma manera que es imposible agradar a Dios sin fe, ponga atención en esto. De la misma manera que es imposible agradar a Dios sin fe, es imposible desear agradarle a Dios si no tienes verdadera fe. No puedes agradar a Dios, no puedes tener un deseo de agradar a Dios si no tienes la fe verdadera, porque la obra, aún en nuestra santificación progresiva, es de Él. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, hay una responsabilidad nuestra. Una vez que
tenemos esa fe, respondemos en nuestra responsabilidad. Piensa en Saulo, antes de ser Pablo. Sus primeras palabras derivadas de la fe en su conversión cuando en el camino a Damasco, cuando se enfrenta a Jesús, porque Saulo iba persiguiendo a los cristianos para destruirlos, para meterlos a la cárcel, para golpearlos, incluso para asesinarlos. Cuando él se encuentra con el Señor, sus primeras palabras fueron: ¿qué quieres que haga? Así que, mi hermano, la primera característica de la fe verdadera es que es una fe obediente. En segundo lugar, la fe verdadera es dada a la oración. Gracias, hijo. La fe verdadera es dada a la oración. La oración es la respiración natural de la fe verdadera. Y esta oración, mi hermano, esta oración tiene, por así decirlo, dos elementos: súplica y gratitud. Con la súplica, el creyente obtiene la misericordia de Dios y la expresa en alabanza porque está agradecido. Sin fe, mi hermano, esto no se puede hacer porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. Tampoco podemos dar alabanza a Dios si no tenemos fe verdadera. Por tanto, al igual que el cristiano no puede orar aceptablemente sin su fe verdadera, con fe verdadera no puede evitar orar. Voy a repetir eso otra vez. Al igual que el cristiano no puede orar aceptablemente sin fe, con la fe verdadera no puede evitar orar. La fe aviva el deseo de orar del creyente. Y tercero, la fe verdadera, hermano, es uniforme en su acción. Ahorita voy a explicar qué es eso, pero quiero que quede claro esto. La fe verdadera es obediente, es dada a la oración, pero también es uniforme en su práctica, en su acción. Es uniforme en su acción. En otras palabras, además de su naturaleza, que es obediente, o sea, además de que la naturaleza de la fe verdadera es obediente y que lleva al creyente a vivir en oración, la fe verdadera respeta y honra todos los preceptos divinos por igual. Todos. No escoge unos y rechaza otros. No. Todos por igual. Por eso yo he dicho aquí que la fe verdadera es uniforme en su actuar, en su acción. Mi hermano, Dios ha comprometido su honor tan profundamente en cumplir una promesa con otra. Es decir, Dios no puede cumplir una sin cumplir las demás, si Él lo prometió. Asimismo, tampoco nosotros podemos creer una sin creerlas todas. Mi hermano, Dios es 100% confiable. Y Dios espera que recibamos cada una de sus promesas con fe, que creamos. A ver, hermano, ¿crees en Mateo capítulo 6, verso 33? Buscad primero, no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Crees lo que Él está diciendo, que Él tiene el poder de dártelo?
Ahora, ¿tu fe es uniforme? Porque no solo debes creerlo, la fe verdadera es uniforme en su acción. O sea, si tú crees en eso, pues debes hacer lo que sigue, ¿no? ¿No es así? Ahora la pregunta entonces sería, ¿crees que Dios tiene el poder para darte todo lo que necesitas? Ahora, ¿estás dependiendo de Dios solamente? Ahí ya cambia el asunto. Esto es importante, hermanos. Necesitamos como que profundizar un poquito más en las escrituras. No podemos creer una cosa y hacer la otra de lado. Dios espera que recibamos cada una de sus promesas con fe, creyendo, porque el creer que Él suple todo va junto con buscar activamente el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Por lo tanto, Él espera que creamos en eso. Ahora, hermano, aquí necesitas probar tu fe a través de estos textos. Pongan atención, no se distraigan si alguien se para al baño. Yo sé que es por inercia que todos volteamos, pero no voltee. Haga un esfuerzo, eso se llama dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Ahora probemos nuestra fe a través de estos textos. 2 Corintios 5, 14 y 15. Ponga atención. No quiero que se pierda esto porque es importante. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Puedes creer la promesa, hermano, de que Dios, la promesa de Dios, de que Cristo murió por ti? ¿Puedes creer la promesa? Y te dio perdón. Y disfrutar meditando en ese perdón, en esa realidad. Dios me ha perdonado, wow, gloria a Dios. Pero también debes meditar, debes creer o debes meditar en cuánta fe pones en que por esa realidad de que Cristo murió por ti, eso incluye que Dios también obra la santificación en tu vida. Es decir, ¿crees que Cristo murió por ti? ¿Ok? Entonces, ¿cuánta fe tienes también en que ya no vives para ti, sino para aquel que murió por ti? Es decir, ¿cuánto te estás esforzando por ya no vivir tú? Porque no es creer solo que Él murió por mí, sino también que si yo creo en Él, yo también morí, por lo tanto yo vivo para Él. No es creer solo que Él murió por mí, sino también creer que yo también morí. Porque muchas veces la segunda parte, y que nos involucra a nosotros de manera directa, no queremos aceptarla. Creemos que Él murió por nosotros. Mis hermanos, si nosotros estamos creyendo solamente la primera parte, es muy probable, mi hermano, que no sea la fe bíblica que justifica al impío, sino la fe académica. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no solo acepta la promesa del perdón de Dios, sino que vive los mandamientos. Acepta los mandamientos y los vive, se esfuerza. Esta fe, mi hermano, esta es la fe que debemos usar como escudo si queremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, analiza tu fe. No es tan difícil, hermano. ¿En verdad crees que Jesús murió por ti? Ahora, ¿cómo vives de acuerdo a esa fe? Necesitas comparar cómo vives con lo que crees. Pero mis hermanos,
Debemos seguir adelante vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Y ahora Pablo, en el verso 17, añade diciendo que debemos también tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pero hoy nos vamos a enfocar solo en el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 17. Dice Pablo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la armadura romana, el yelmo de la salvación, o el yelmo también llamado casco, es la pieza que protege la cabeza y la cara del soldado. El yelmo es una parte esencial de la armadura, diseñada para resguardar una zona tan vital del cuerpo de golpes y heridas durante el combate. Cuando un soldado se preparaba para la batalla, el yelmo era la última pieza de la armadura que se ponía y era vital para la supervivencia. Y ahora Pablo nos dice que ese yelmo es nuestra salvación. Pero mis hermanos, para poder entender ¿a qué se refiere Pablo con el yelmo de la salvación y por qué nos lo debemos poner? No debemos olvidar que Pablo está escribiendo a personas que ya son creyentes. No olvides eso. Ya son creyentes. Por lo tanto, Pablo no se está refiriendo a la salvación que Cristo da por la fe. No. Estas personas a quien Pablo escribe ya son salvas, ya son creyentes. Pero ahora estas personas que ya son salvas debían apropiarse de que la salvación final está asegurada para estos creyentes. ¿Por qué? Porque esta salvación está absolutamente en las manos de nuestro Dios. Es por eso que Pablo habla más ampliamente de este yelmo en Primera de Tesalonicenses 5:8. Vayan conmigo ahí. Primera de Tesalonicenses 5:8. Voy a repetir esto otra vez, hermano. Pablo no está hablando de la salvación que Cristo da por la fe a los incrédulos. No está hablando de esa salvación. Pablo les va a explicar a estos hermanos a través de este yelmo, diciéndoles que la salvación de ellos está asegurada ya, porque esa salvación está en las manos de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y escuchen ahora, y con la esperanza de salvación como yelmo. Por lo tanto, hermano, la palabra salvación apunta hacia el futuro. De lo que Pablo está hablando con el yelmo de la salvación, apunta hacia el futuro. Es decir, es la esperanza que apunta a lo que Dios hará con nosotros en aquel día con toda seguridad. Con toda seguridad. ¿Por qué? Porque en Cristo nuestra salvación está segura. Hermano, ¿tú eres nacido de Dios? ¿Sabes la esperanza que tienes de llegar allá? De verlo cara a cara y gozarte con Él. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Digo, no estoy diciendo de que, no te estoy reprochando porque tienes esa cara, en el sentido de que es la que nos tocó. Estoy hablando de tu cara larga. ¿No deberías estar gozoso?
No deberías pensar en aquel día. Por lo tanto, hermano, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que si queremos pelear eficazmente esta batalla, esta guerra, debemos ponernos el yelmo de la salvación para cuidar nuestras cabezas. Es decir, debemos proteger nuestras mentes pensando que esta batalla no será para siempre, porque un día va a terminar. Ya no habrá más pelea contra el pecado. Ya no habrá más pelea contra el pecado, no más estrés, no más problemas con tu cónyuge. Por eso, para los que son esposas creyentes y tienen sus esposos no creyentes, ámenlos, muéstrenle la gracia de Dios. Sean misericordiosas, y en el caso de los esposos igualmente, porque ustedes tienen una esperanza que su cónyuge incrédulo no tiene. Pero mis hermanos, hay por lo menos dos consideraciones que debemos tener acerca de esta esperanza de salvación o yelmo de salvación. Hay dos consideraciones que debemos tomar. Y la primera consideración es que debemos saber cuál es la naturaleza de esta esperanza. Esa sería nuestra primera consideración. Veamos entonces cuál es su naturaleza, la naturaleza de esta esperanza. Mis hermanos, esta esperanza la naturaleza de esta esperanza es que es una esperanza, es una virtud sobrenatural y divina por la cual el creyente en Cristo espera todo lo bueno de la promesa que aún no ha recibido en plenitud. Voy a repetirlo otra vez. Esta esperanza, su naturaleza, es una virtud sobrenatural y divina por la cual el creyente que está en Cristo espera todo lo bueno de la promesa que aún no ha recibido en su plenitud. En otras palabras, la verdadera esperanza, mi hermano, es algo que solo pueden llevar los que están en Cristo, porque los que no tienen a Cristo no tienen esperanza. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 11, acerca de los incrédulos que no tienen esperanza. Efesios 2, 11, dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, nosotros estábamos sin esperanza cuando no teníamos a Cristo. Sin esperanza. Por lo tanto, porque estábamos sin Cristo, no teníamos esa esperanza, pero ahora que estamos en Cristo, hemos sido justificados y por eso, mi hermano, tenemos una esperanza. Una esperanza. Mire cómo dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, es verdad que esta esperanza no nos libra de las pruebas y las tribulaciones o de los ataques del maligno. De ahí que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza de este lado del cielo y ponernos toda la armadura de Dios. Pero mis hermanos,
aún en estas luchas, aún cuando enfrentamos todos esos ataques, aún cuando tenemos que enfrentar nuestros propios deseos, mis hermanos, en estas luchas nos gloriamos a causa de la esperanza. Es por eso que Pablo sigue diciendo en Romanos 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, mi hermano, tenemos la esperanza de la gloria de Dios preparada para nosotros. No le quiero decir que se olvide de la morada que tenemos allá preparada, porque eso es una realidad, pero esa no es nuestra esperanza. Ese es el problema de los cristianos en el día de hoy. Ese es el problema. Queremos vivir bien, queremos que todo esté bien y nos olvidamos que el mayor bien es la presencia de nuestro glorioso Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ni siquiera es la salvación, hermano, porque la salvación es dada por Él cuando usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Claro, tenemos todos esos beneficios, pero nuestro gozo, nuestra mayor alegría y nuestra esperanza es la gloria de nuestro Dios, es verlo a Él cara a cara, es estar con Él siempre. Por eso, hermano, de este lado del cielo nos cuesta tanto orar, porque para nosotros es más importante las cosas de este mundo. ¿No es así? Mis hermanos, así como Dios ha encerrado todo bien en esta promesa, Él también promete únicamente lo bueno en esta esperanza. ¿Por qué, mi hermano? Porque el objeto de la esperanza es todo aquello que una promesa contiene. ¿Y sabe qué? Dios mismo es el bien supremo de esta esperanza. Dios mismo. Se promete su plenitud como gozo supremo del creyente. Por tanto, mi hermano, la verdadera esperanza mira a Dios y acerca nuestras almas a Él. Voy a repetir esto otra vez. La verdadera esperanza mira a Dios, no lo que Él da, a Dios, y acerca nuestras almas a Él. Mire cómo lo dice Jeremías 17, verso 13, perdón. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Tú y yo, usted y yo nos podemos jactar de que tenemos y que Dios nos ha dado y esto y esto y esto, y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Lejos de Dios. Tenemos una vida suplida, tenemos todo, pero al mismo tiempo podemos estar lejos de Él, porque Jeremías no dice: oh Jehová, cuánta esperanza tenemos en todas las cosas que nos has dado. No, mis hermanos, el futuro de lo que nos espera como creyentes, como hijos de Dios, es Dios mismo. Esa es la base de nuestra esperanza. Por eso Hebreos dice que es la certeza de lo que se espera, aunque no lo vemos, pero creemos en esa esperanza porque ahí está. Mire cómo dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Recuerdo de este texto cuando yo llegué a la fe y pues llegamos a una iglesia de la prosperidad. Y bueno, el Señor tuvo gran misericordia de nosotros, pero me decían a mí, hermano, en aquel tiempo estaba yo sin Dios, llego yo al Señor y pues estábamos Lulú y yo comenzando en nuestro matrimonio. Yo tendría 20 años, ella pues ya teníamos como un año y medio viviendo juntos, ya casados, ya todo, pero llegamos a la fe y me acuerdo de las palabras del pastor Carlitos: ¿cómo quieres tu casa? ¿De cuántos pisos? Y pues hermano, pues yo, pues por lo menos de 2. Y me acuerdo que me llevaba este texto: pues créelo, porque ahí está. De hecho, una vez que salimos de la iglesia, Dios por su gracia nos empezó a prosperar a través de mi trabajo y empezamos a construir. Y me acuerdo que después de años me lo encontré y me dijo: no, que no, no, que no estaba ahí. Pero no está hablando de eso, hermanos. No está hablando de eso. Las cosas materiales son la gracia de Dios a nuestras vidas, pero no es eso. Dice el autor de los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la esperanza, mi hermano, se extiende hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la promesa de que Dios nos llevará hasta su gloria y ya no habrá más lucha con el mal o contra el mal, porque esta batalla se está librando aquí y ahora, de este lado del cielo. Allá no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, ya no habrá malos pensamientos, malos deseos, malas relaciones. Se acabaron las malas relaciones. A ver, hermanos, ¿a quién le gusta sufrir? Levante la mano. ¿O qué no es macho? A nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta tener malas relaciones, ¿verdad que no? A nadie nos gusta tener malos pensamientos. Entonces, si el Señor ahorita te dijera, esta noche te vas conmigo, te pararías de gozo, brincando y dirías: amén, aleluya, gloria a Dios. O caerías llorando y diciendo: ay, Señor, me va a matar. ¿Qué harías? Sinceramente. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Lo veremos cara a cara. No habrá malos pensamientos, malas relaciones. Mis hermanos, en el cielo, de forma definitiva se nos entregará lo prometido en Cristo. Por lo tanto, ya no será necesaria la esperanza. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo esperado. Es decir, ya estamos delante de Él, ya estamos con Cristo. Pero hermanos, y a manera de advertencia, este tema nos lleva a ver una advertencia que debemos considerar. Así como en el cielo termina la esperanza por haber recibido todo el bien prometido en Cristo Jesús, así en el infierno ya no habrá más esperanza para salir. ¿Por qué? Porque ya se ha cumplido el juicio y la condenación. Ya no habrá más esperanza de liberación, porque no habrá manera de salir de ahí. Se acabó la esperanza también. En otras palabras, recibiste lo que merecías. Ya no habrá esperanza. Ahora bien, ¿qué o quién es el fundamento de nuestra esperanza? ¿Qué o quién es el fundamento de nuestra esperanza? Jesucristo. Sin Él no hay esperanza de nada. Jesucristo es nuestra esperanza. Porque esta esperanza, mis hermanos,
espera obtener todo lo prometido en Él y por Él. En Él y por Él. Si nosotros estamos buscando las cosas del cielo aparte de Cristo, mi hermano, vas por el camino equivocado. El camino a la gloria tiene un solo nombre, se llama Jesucristo. Mis hermanos, Cristo es nuestra esperanza, porque esta esperanza espera obtener todo lo prometido en Él. A Cristo se le llama nuestra esperanza en 1 Timoteo 1:1. Vaya conmigo ahí. 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En otras palabras, por medio de Jesucristo esperamos lo que se ha prometido, y por su Espíritu Santo recibimos la capacidad de esperar de este lado del cielo. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los que se desesperan y abandonan la misión. No, no, no. Por el Espíritu Santo esperamos. Entonces, mi hermano, la naturaleza de esta esperanza es que es una virtud divina, y nuestra fe, por la autoridad, es por la autoridad de Cristo, de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nosotros, que la recibiremos. Es una virtud divina. Su naturaleza es divina. Mis hermanos, nosotros no estamos esperando las cosas de este mundo, ¿o sí? Pero mis hermanos, la segunda consideración es cómo debemos usar en la vida práctica este yelmo de salvación o esperanza de salvación. Esta sería nuestra segunda consideración. Mis hermanos, ¿cómo debemos usar en la vida práctica este yelmo de salvación o esperanza de salvación? Mis hermanos, la esperanza de salvación es una virtud que los cristianos necesitan continuamente mientras estamos en esta guerra contra nuestra carne, el pecado y Satanás. Pablo no nos está diciendo que debemos tomar el yelmo de la salvación para una batalla especial. Este día va a estar fuerte, me pongo el yelmo porque voy a tener que vencer. No, hermano, Pablo no está hablando de eso. Pablo no nos dice que debemos ponernos el yelmo de la salvación para una batalla especial y, habiendo terminado la batalla, dejar el yelmo en algún lugar para otra emergencia. No, sino que debemos tomarlo y no soltarlo hasta que Dios nos quite el yelmo, por así decirlo, y nos ponga una corona de vida en su lugar. Escuche cómo lo dice Pedro en Primera de Pedro 1:13, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y mire lo que dice William Gurnall de este texto. Él comenta, dice, cito: el cristiano tiene esperanza mientras tenga vida, y no estará por encima de ella hasta que se encuentre en el cielo. La esperanza, escuche esto, me llamó la atención, la esperanza sale a combatir cada día y espera al cristiano hasta que termine la última batalla. Da la idea de que cuando todos los días salimos y estamos enfrentando luchas, carácter, pensamientos, deseos, etcétera, etcétera, y la esperanza sale con usted y le dice: no te olvides que allá te está esperando
la gloria de tu Dios. Sale con nosotros, dice William Gurnall. Entonces, sigue diciendo, la esperanza y la fe juntas lo entregan en manos del amor y del gozo, listos para llevarlo a la presencia de Dios. La esperanza y la fe entregan al cristiano en las manos del amor y del gozo. En otras palabras, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, nosotros nos gozamos y amamos. Fin de la cita. Ahora bien, mis hermanos, para comprender un poco más acerca de cómo podemos usar esta esperanza de salvación en la vida práctica, veremos algunos aspectos importantes. Veremos 3, para ser exactos. Primero, veremos la esperanza y las obras excelentes. La esperanza que tenemos en que vamos a llegar allá y cómo esa esperanza produce en nosotros obras excelentes. Obras excelentes. La esperanza, mis hermanos, de salvación capacita al cristiano para obras dignas y excelentes. Es una virtud concedida para efectuar proezas, por así decirlo. Así como la esperanza carnal mueve a los hombres carnales a proezas que les proporcionan gran reputación en el mundo, esta esperanza celestial influye en las obras del cristiano. De verdad, hermanos, rogué al Señor que esto impactara tu corazón para que empieces a vivir como creyente. De verdad. La esperanza de salvación capacita al cristiano para obras dignas y excelentes, porque es una virtud concedida para efectuar proezas, así como la esperanza carnal mueve a los hombres carnales a hacer proezas que les proporcionan gran reputación en el mundo. Esta esperanza celestial influye en las obras del cristiano. Qué desamparado está aquel, mi hermano, que no tiene esta esperanza celestial. Satanás lo esclaviza y lo sujeta a toda pasión desordenada. ¿Por qué? Porque para el hombre sin Dios, y no estoy diciendo que para el hombre que no dice, que niega creer en Dios. No. El hombre sin Dios es tanto aquel que dice creer en Él, pero rechaza su palabra, o escoge unas cosas y rechaza otras, pero también es aquel que no ha venido a Jesús en arrepentimiento y fe. Para ese hombre sin Dios no hay mejor paga que los placeres sensuales de sus propias concupiscencias. Es hasta que la persona haya oído las buenas nuevas de salvación que puede ver la gloria trascendente de Dios, con el ofrecimiento de la esperanza de salvación que heredará si abandona su pecado y viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces esa persona renunciará a sus deseos, a sus concupiscencias. Mi hermano, por eso es tan incongruente que usted y yo digamos amar a Dios y vivamos una vida tan aferrada a las cosas de este mundo. Y no estoy diciendo que no debas trabajar, que no debas ser responsable, porque de hecho en el mandamiento de guardarás el día del Señor incluye que 6 días trabajarás. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra idolatría en las cosas de este mundo. Es tan incongruente que digamos que creemos en nuestro Dios, pero nuestra vida es tan incongruente con esa fe. No somos consistentes con lo que creemos. El hombre que ha creído en Jesús ha quedado impactado por su gloria, de tal manera que avienta todo lo de atrás, por así decirlo, y dice: ahora quiero esto. ¿Han visto a un niño con sus juguetes que ya tenía? Vamos a llamarle sus juguetes viejos. Ya tenía sus juguetes y de repente el papá le aparece con uno así por la espalda y le dice: ¿qué crees? Mira lo que te compré. Y se lo presenta y deja todos sus juguetes
los avienta y agarra ese nuevo. Hermano, de esa manera, el cristiano, después de amar sus placeres, sus deseos, cuando le es presentado el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados, este hombre avienta todos esos placeres solo para deleitarse en la gloria de Jesucristo, solo en Él. Inmediatamente después de que avienta eso, Él buscará la forma de darle muerte a esos deseos. Por eso Juan dice en 1 de Juan 3, 2 y 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, tenemos la esperanza que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, ¿qué más glorioso puede haber que eso? Escúchame, hermano. Mira lo que Pablo hace para que nosotros estemos comprobando nuestra fe verdadera a la luz de la palabra. Si en verdad nosotros estamos en el capítulo 1 o aparecemos ahí, por así decirlo, es inevitable, es imposible evadir el capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 6. Es imposible, imposible. Y para que nosotros comprobemos eso, Pablo nos da ejemplos tangibles en la relación matrimonial de cómo se manifiesta el carácter de un hombre que es nacido de Dios. Y dice Pablo que el marido ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Y a la esposa le dice que se somete a ese marido como al Señor. Y eso nos ayuda a evaluarnos si en verdad esa obra de salvación ha sido efectuada en nosotros. Hermano, yo sé que esto es difícil, de verdad. De hecho, suena radical en estos tiempos porque ignoramos las escrituras. Yo sé que cuando nos enfrentamos a estos temas, decir, pero ¿quién ama a la iglesia como Cristo a su esposa como Cristo a la iglesia? Ni uno aquí, ni uno de nosotros. Pero esa es la meta. Esa es la meta. Y no podemos cruzarnos de brazos y decir, pues yo ni lo voy a lograr, así que mejor ni te hagas ilusiones, mi amor. No, esa es la meta. Esa es la meta. Si el Espíritu está en nosotros, esa es la meta, mi hermano. Hermano, cuando llegue aquel día, usted y yo seremos transformados. Híjole, yo no sé si usted anhela ese tiempo, pero de verdad, hermanos, yo generalmente estoy viendo las noticias, estoy viendo lo que está pasando en el mundo, y hermano, el mundo está en un verdadero caos. Hermano, el mundo se está destruyendo de una manera terrible, terrible. ¿Y sabe qué? A nosotros nos va a tocar, si usted es cristiano, nos va a tocar en su momento. Así que espérelo, solamente espere el tiempo. Nos va a llegar. Y quizás estos domingos los vamos a anhelar. Quizás, como yo no soy profeta, no lo sé, pero quizás lo vamos a anhelar. El segundo aspecto que debemos considerar, hermanos, es que esta esperanza produce diligencia en todo servicio. Voy a repetir eso otra vez. Esta esperanza produce diligencia en todo servicio. Mi hermano, a fin de estimular a todo cristiano en la fidelidad en su servicio, Dios le ha hecho promesas que son para todos los cristianos por igual. Esas promesas divinas fortalecen las manos y los corazones contra el desaliento que nos debilita en medio del servicio. Déjame le cuento algo rápido. Cuando yo enfrenté depresión,
yo enfrentaba ataques de pánico, enfrentaba unas cosas horribles en la madrugada, sudoraciones, yo estaba pues como loco. Yo solamente me ponía como que me hacía así, oraba pero no podía, estaba turbado. Pero una cosa que Dios me ayudaba para poder soportarlo era, primero, que yo decía que Él tenía el control de eso. Y dos, mis hijos eran pequeños. Mis hijos eran pequeños. Y yo decía, yo no me puedo achicopalar, yo no puedo tener miedo, yo no puedo dejarme vencer por esto, porque hay una familia que depende de mí. Y eso me daba esperanza. Si usted quiere malamente, pero eso me daba esperanza. Por un lado confiaba en la gracia de Dios, pero por otro lado, el saber que había pequeños que dependían de mí no me dejaban caer. Mi hermano, Dios nos estimula con esta esperanza para todo servicio. Esas promesas nos apoyan y guardan contra la furiosa oposición de un mundo perverso y que nos desanima muchas veces a servir a Dios y a su iglesia. Por eso, vea lo que se le dice a Josué en Josué 1, versos 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire lo que le dice el Señor a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, Josué, no te desampararé. Pero ahora vea la condición: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esta fue la promesa de Dios para Josué como líder de Israel, pero mis hermanos, es la misma promesa para el ministro o para cualquier otro que sirve en la obra del Señor, en la obra del Evangelio, enfrentándose a pruebas y a enemigos y desalientos parecidos a los que Josué seguramente enfrentó. ¿A fin de qué? De equipar al cristiano contra el descontento y el desánimo. Dios promete igual galardón por la fidelidad, aún en el servicio más humilde. Mi hermano, si tú haces la limpieza aquí, es el mismo galardón que recibirás que el que predica. Es lo mismo, es lo mismo. Solo son puestos distintos. Nadie es mayor. El pastor no es mayor que nadie. El mayor de esta iglesia se llama Jesucristo y punto. Él es el único, el único. Y eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza. Dios promete, mi hermano, igual galardón por la fidelidad, aún en el servicio más humilde. Al siervo fiel no se le promete nada menos que la presencia de nuestro Dios y el cielo mismo. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3, versos 23 y 24. Escuchen, queridos servidores, diáconos, hermanos que están en la limpieza y que están haciendo cualquier obra para el Señor y su iglesia. Escuchen, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi hermano, quizás la razón de por qué algunos no sirven o no les gusta servir a Dios y a su iglesia es porque ellos no tienen ninguna esperanza y porque creen que su servicio es gratis. Pero Dios honra el trabajo del siervo humilde porque sirve al Señor Jesucristo. Hermano, habrá recompensa. Sírvele a Dios.
Esfuérzate por ser santo, hermanos, porque no vamos a negociar eso, de verdad. Hermanos, no lo vamos a negociar. No estamos hablando de hombres perfectos, porque empezando por mí yo no estaría aquí, pero no estamos hablando de esa perfección. Estamos hablando de un esfuerzo consciente de vivir en santidad, de meditar su palabra, de orar, donde podamos rendirnos cuentas juntos y podamos decir: hermanos, yo estoy luchando con esto, ¿puedes ayudarme a orar? Estamos hablando de eso. Eso no lo podemos negociar. Si tú no oras, si tú no tienes ese acercamiento con la palabra, si tú no tienes una vida que te estás esforzando, mi hermano, yo quiero decirte, aunque tú quieras servir al Señor, lo primero que debes hacer es ir con el Señor. Porque Él no te va a llamar a servirle si antes no te llama a Él. Necesitas conocerlo a Él para que sepas a quién le estás sirviendo. Mis hermanos, nosotros no le servimos a ningún hermano aquí. Ustedes sirven a Cristo, no le sirven al pastor, no le sirven a Gabriel, no le sirven a Rogelio, a ninguno de los diáconos, le sirven al Rey de Reyes. Y Él demanda de nosotros ciertos rasgos característicos de nuestra santidad, de nuestro carácter, para poderle servir. Hermanos, podemos hacerlo porque tenemos a Cristo, pero la verdad es que no queremos. Esa es la verdad, hermanos. Y quizás es porque no tengas esperanza. Tercero, mis hermanos, la influencia de esta esperanza, mis hermanos, en el sufrimiento. Es decir, esta esperanza nos influencia para permanecer firmes en el dolor, en el sufrimiento. El alma desesperada clama de ansiedad, pero la esperanza conserva la paz de nuestro Rey en nuestros corazones cuando están afligidos. La esperanza apacigua al espíritu turbado como ninguna otra cosa. Cuando el alma de David se turbó por la prueba, él abrazó una promesa. Él abrazó la promesa diciendo, Salmo 43, verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Escuchen, espera en Dios. No esperes en nada, espera en Dios. Va a venir fulano de tal y te va a traer el medicamento. No, espera en Dios. Espera en Dios. Es la única manera. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Noten dónde estaba puesta la esperanza de David. En Dios. En Dios y no en ninguna otra cosa. Solo en Dios. Mi hermano, la esperanza proporciona tal consuelo que el alma afligida puede sonreír aún entre lágrimas. Aún entre lágrimas. Esto, mis hermanos, es gloriarnos en la esperanza, como dice Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mis hermanos, la esperanza produce mayor gozo en la aflicción. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, como vimos ya en Romanos 5, del 2 al 3. Gloriarse, mi hermano, es gozarse de forma incontenible. Es una expresión externa que da a conocer a los demás el gozo que el cristiano lleva dentro. Ahora que murió el pastor John MacArthur, escuché por el pastor Josías Grauman que decía que cuando él murió, antes de morir,
ya prácticamente, y con eso se despidió, él dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuántos quisiéramos morir así, hermanos? Con ese gozo y con esa paz. Porque la esperanza es como un ungüento que sana a distancia. La esperanza del cristiano está en Cristo, en el cielo, pero cura todas las heridas recibidas en la tierra. Por eso, mis hermanos, debemos ponernos el yelmo o la esperanza de nuestra salvación. Pero eso no es todo. La esperanza, mis hermanos, nos muestra un final feliz de la aflicción del creyente y asegura, mis hermanos, que se le cuidará en medio de la prueba. Decía Miguel Núñez en algún momento, el pastor Miguel Núñez: ¿saben qué va a suceder al final? Porque nosotros estamos, que el juicio, que los jinetes del apocalipsis y todas esas cosas que nos enseña. Pero ¿saben cuál es la realidad del final, hermanos? Que si Cristo ganó, nosotros ganamos. ¿Qué más nos espera? Así que, hermano, agradece este don inefable. Como dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros, dice Pedro, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la pregunta, mi hermano, para esta enseñanza sería entonces: ¿tienes esperanza en el cielo? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Porque si tienes esperanza en el cielo, eso es mejor que tener todo el mundo en tus manos. Mi hermano, recuerda que en otro tiempo solo tenías una terrible expectación del infierno en lugar de tu esperanza de salvación. Pero Dios quitó las cadenas de la culpa que ataban tu alma desesperada. Así que, hermano, vive según tus esperanzas. Y mi hermano, haya congruencia entre tus principios y tus prácticas. Hace unos días le envié un mensaje a alguien diciéndole, porque veo cómo se conducen y lo hacen en nombre del cristianismo, y les dije: aprecio todo lo que hacen por la gente, aprecio de verdad todo lo que ustedes hacen por que haya personas que no tengan problemas de alcohol y drogadicción, pero por favor no digan que es el nombre del cristianismo, porque eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de vivir sus vidas es completamente contrario a lo que dice la Escritura. Perdónenme, se los dije, perdónenme por esto, pero eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Hermanos, en algún momento tienes que parar a alguien y decirle: tu vida no es congruente con lo que dice la palabra de Dios. Haya congruencia entre lo que crees y tus prácticas. Es decir, en tu esperanza del cielo y tu vida aquí en la tierra. Que haya congruencia, porque la esperanza, mis hermanos, nos estimula a vivir como es digno del Evangelio. Y termino con este texto, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Y si le podemos agregar aquí, firmes en esta esperanza, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque, hermanos, nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, nuestra esperanza está en Él. Así que, hermanos, seamos uno, o mejor dicho, vivamos como lo que somos, porque nuestra responsabilidad no es crear la unidad, porque eso ya es una realidad si eres creyente. Nuestra responsabilidad es preservar la unidad, porque Cristo la compró en la cruz. Si tú eres hijo de Dios, tú y yo somos hermanos y somos uno. Así que quienes te vean se gocen y puedan decir verdaderamente, este hombre, esta mujer es un siervo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esa esperanza que tenemos. Anhelamos, Señor, estar aquel día delante de ti. Pero mientras tanto, Señor, mientras estamos de este lado de la eternidad, ayúdanos a vivir, a ser congruentes entre nuestra esperanza y cómo vivimos de este lado del cielo. Ayúdanos a ser íntegros, fieles a tu palabra, pero Señor, ayúdanos que en esta esperanza, en nuestro servicio, sea donde se esté llevando a cabo nuestro servicio, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en cualquier otro lugar, Señor, podamos recordar que nuestra esperanza está en el cielo, Señor, y que lo hagamos con mayor diligencia, con amor, con respeto, con deseo de servirte, Señor, y servir a nuestros hermanos. Es un gozo, es una alegría, Señor, es deleitoso, como dice el Salmo 112, Señor, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No solo se deleita, sino que se deleita en gran manera. Señor, queremos deleitarnos en tu palabra en gran manera. Queremos servir, Señor, donde tú nos digas. Queremos hacerlo. Y en medio de la prueba, Señor, ayúdanos a mantener esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser sobrios, a permanecer firmes en esta esperanza, Señor, de salvación. Gracias, porque sabemos que ahora nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón. Y creemos, Señor, que la salvación es segura, no por nosotros, sino por ti, Señor. Porque es un pacto de gracia que tú hiciste con aquel que tú quisiste salvar. Por tu gracia, mi Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu palabra y por este pueblo que tú has comprado por precio de sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo a la cruz y por el Espíritu Santo que nos fue dado para asegurar, para sellar esa promesa. Gracias, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice este pueblo, Señor. Llévanos con bien a casa, a los que vamos a salir y a los que nos quedamos a platicar, que podamos edificarnos en lo que tú has hablado en nuestros corazones. No permitas que nos vayamos, Señor, como si aquí, no sé, Señor, como si nos castigaran aquí. Ayúdanos a quedarnos y poder, Señor, convivir con nuestros hermanos y hacerles preguntas de cómo
tú hablaste hoy a nuestros corazones. Podamos tener esa coinonía como iglesia, mi Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.